Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Vamos a comentar este partido, este derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atleti, en un partido en el que, sin duda, destacar, lógicamente, la remontada que ha hecho el Real Madrid, que hemos sido un equipo muy solidarios, muy compactos, que es un equipo que está dando muy buenos síntomas a nivel de energía grupal, de lo conectados que estamos en el terreno de juego. De hecho, el inicio del partido, el inicio del Real Madrid ha sido uno de los mejores que recuerdo en cuanto a actitud, en cuanto a velocidad de balón o intento de velocidad de balón. O sea, me ha gustado mucho el equipo, pero sin duda alguna no puedo dejar de pasar uno de los mayores escándalos que he visto yo. No sé si el mayor, o sea, porque al fin y al cabo llevamos muchos años con este tipo de arbitrajes absolutamente civilinos, pero creo que la expulsión a Fede Valverde es una de las acciones, si no la acción más premeditada que he visto. Creo que no recuerdo nada igual, porque es una acción en la que, mira, constantemente se nos ha dicho que los árbitros saben a los jugadores que te estás enfrentando, ¿no? Sabes más o menos pues qué jugador tiende más a tirarse a la piscina, qué jugador es más noble en ese sentido, qué jugador es más agresivo, tal. Casualmente yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Porque es absolutamente palmario para romper con estas cuestiones que nos dicen sobre el arbitraje, ¿no? Que es Luis Suárez. De Luis Suárez, ¿qué pasa? Que no hacían su estudio previo, los árbitros no sabían que Luis Suárez era un teatrero y que por lo tanto cuando Luis Suárez se cayese en el área había que dudar mucho a la hora de poder señalar o no penalti, no sabían que era un tipo agresivo que en el momento en el que Luis Suárez contactaba con un jugador y el jugador ese se quedaba retorciéndose en el suelo, doliéndose del pie, de la pierna, hasta de la boca. No había ningún tipo de neurona en esos cerebros que dijera, bueno, pues a lo mejor Luis Suárez le ha hecho nada. No, con Luis Suárez no lo sabían. Con Luis Suárez eran totalmente ajenos al contexto que les daba en este caso este jugador, ¿no? Pues en este caso la acción con Fede Valverde ha sido totalmente premeditada porque es una expulsión que se ha inventado por completo. O sea, fíjate que muchas veces digo que, bueno, esta acción supongo que no habrá ninguna duda respecto a que puedan decir si es penalti, si no es penalti, si es roja, si no es roja, si es mano, si no es mano. Bueno, muchas veces me sorprende, ¿no? Aún así, el antimadridismo me sorprende siendo capaces de debatir jugadas absolutamente indebatibles, pero yo creo sinceramente que esta no la puede debatir absolutamente nadie. O sea, en la vida es una roja directa a eso. Y digo que es totalmente premeditada porque únicamente se la ha sacado porque este árbitro se sabe la intrahistoria entre Baena y Valverde. Y en el momento en el que ha visto que Valverde llegaba a un balón con agresividad, porque iba con agresividad, sin opción realmente de ir a por el balón, y que el perjudicado, en este caso, el jugador al que le hacía esa entrada, era Baena, o sea, no se la ha pensado ni dos veces. Roja directa, que es un auténtico escándalo porque ni mucho menos puede ser eso roja, pero vamos, bajo ningún concepto. Y digo premeditada porque además, lógicamente, el partido lo acabábamos de remontar y estábamos por delante, 3-2, y además que no es solo que pierdas a este jugador que estaba siendo uno de los mejores, si no el mejor jugador del partido y que viene siendo el mejor del último mes y medio de Real Madrid y quizá del mundo del fútbol, un jugador absolutamente importantísimo para la estructura del equipo, para todo lo que tiene que ver con la competitividad de un equipo. No es solo que te hace perder a este jugador en los próximos minutos en un partido absolutamente clave, porque perfectamente el Atleti te podría en ese momento haber, pues eso, marcado algún centro o algún disparo, el que ha tenido Julián mismamente. No, es que encima lo pierdes para el siguiente partido y a saber si estos absolutos sicarios son capaces de meterle todavía más partidos. O sea, es que es aberrante que no se le vaya a quitar la roja. O sea, como sea así, es completamente aberrante. Entonces, a partir de la jugada de Fede Valverde, siendo cierto que además ha coincidido con que el partido, digamos que ha perdido muchas marchas, aún así, aunque hubiese sido un momento muy frenético, yo estaba un poco como en el limbo, estaba en shock permanente, estaba diciendo, pero ¿qué sentido tiene estar viendo esto? O sea, ¿qué sentido tiene estar viendo esta competición absolutamente putrefacta que no nos van a dejar ganar? Porque es que es así, o sea, y no me gusta victimizarme, o sea, si el Barça es mejor o saca de mejor manera los puntos que nosotros, porque nosotros no somos un equipo, lo digo. Si creo que Arbeloa ha fallado en este tipo de planteamientos, lo digo, que tendríamos que haber sido más ofensivos o tener más riesgo, que tenemos problemas a la hora de unificar o de llevar esta plantilla, se dice, no pasa nada. Pero coño, cuando justo el Madrid ahora mismo se le está viendo vena competitiva de querer eso, sacar los partidos como sea, como un equipo, que te intenten cortar las piernas de esta manera, es absolutamente aberrante.
Y lo siento mucho, pero tenía que empezar de esta manera el vídeo porque no podía callarme. En cuanto al partido, bueno, la alineación del Real Madrid, teníamos a Lunin en portería, ya sabemos que Courtois está lesionado, Carvajal en el lateral derecho, según se dice, Trent ha llegado tarde a uno de los entrenamientos y Arbeloa de esa manera lo ha castigado. Bueno, es un castigo que también le viene bien a Arbeloa en el sentido de poner un poco de lógica y disciplina, y al mismo tiempo al jugador que estás metiendo es un Carvajal que, quieras o no, ya sabemos que es un jugador importante en el equipo y que si físicamente está bien, y que está bien quiero decir que pueda jugar, pues en esos pequeños momentos, como puede ser esta situación en los que puedas meter a Carvajal, entiendo que lo pueda meter. Luego pareja de centrales, Rudiger y Huijsen, lateral izquierdo Fran García, 4 centrocampistas, Fede Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch y Arda Güler, y arriba Brahim y Vinicius. Mbappé, que se podía especular sobre si iba a ser titular en este partido, no ha sido de esa manera. Sobre que Vini podía descansar o no, evidentemente no ha descansado y ha sido, pues a la postre seguramente podríamos decir, el MVP del partido. Circunstancial, podremos decir, ahora iré con ello, pero el MVP del partido. Y en cuanto al Atlético de Madrid, sobre todo destacar que jugó sin Sorloth en la punta, que es un delantero que en realidad nos podía generar mucho peligro, porque los jugadores del Atleti son muy buenos, los centradores que tienen en banda, tanto los extremos como los laterales son muy buenos centrando, especialmente Ruggeri. Cada vez que el balón le caía a Ruggeri yo decía, madre mía, no le dejéis centrar, especialmente en la segunda parte cuando salió Sorloth, y en este caso optó por una doble punta mucho más móvil y más capaz de meterse entre líneas con Julián Álvarez y Griezmann. Como decía antes, muy buena salida del Real Madrid en cuanto a la calidad y la velocidad de la posesión, y en cuanto a la activación también para recuperar el balón. En eso nos da muchísimo Thiago Pitarch, por supuesto, es uno de los jugadores que más nos aporta en ese sentido, aunque sí que este partido le he notado ciertamente superado con balón, en el sentido de que él no ha perdido la personalidad nunca, siempre la ha pedido en zonas incluso complicadas y tal, pero sí que le he visto un pelín menos preciso a nivel de pases, un pelín más de el nerviosismo que creía que había perdido en partidos anteriores. Creo que en este caso, bueno, al fin y al cabo es un derbi, es su primer derbi en el Bernabéu, tal, se puede entender perfectamente, pero sí que quería mencionarlo porque creo que para mí personalmente en esa primera parte sobre todo me ha resultado ciertamente llamativo. Y hasta el minuto 7 el Atlético de Madrid no había aparecido prácticamente en ataque, salvo una acción que había hecho Marcos Llorente metiéndose por dentro, que finalmente pierde el balón, y en el Madrid tampoco mucho que destacar, sobre todo un corte de Llorente a la carrera de Vinicius tras un pase al espacio de Fede, el uruguayo que en ese momento se había colocado en una zona algo centrada y le había servido ese balón al brasileño, pero el duelo lo perdía con Llorente. Acto seguido de la jugada de Lookman, pues llegaba el palo de Fede Valverde, un autopase espectacular, partiendo pegado a la banda, recibiendo un pase normalito de Tchouaméni, pero el autopase de Fede es espectacular, se come por completo al defensor del Atleti, diagonal a lo Manchester City, y acaba definiendo cruzada y dando al palo. Jugada tremenda del uruguayo, que en este partido ha habido una cosa ciertamente curiosa, y es que pese a no haber excesivas llegadas, las llegadas se han ido produciendo justo de manera inmediata a la llegada del rival. O sea, ha sido así una constante, y ya que, a ver, tiene su sentido, ¿no? En el momento en el que un equipo se despliega en ataque, si no consigues acabar la jugada y que termine de verdad, que no haya luego un rechace, que no te puedan montar luego un contragolpe o un ataque rápido, pues lógicamente se puede generar esas situaciones, ¿no? Y de hecho así ha sido. Después del palo de Fede llega una parada de Lunin, un disparo final de Marcos Llorente después de una gran acción combinativa por el perfil diestro, mezclando muy bien los desmarques y los toques de cara, bueno, eso que suele hacer muy bien el Atlético de Madrid, y con un Llorente percutiendo desde la zona derecha como suele hacer. Luego se calma algo el partido, el Atleti repliega un poco más, aunque no excesivamente. O sea, el Atleti estaba en un bloque medio con intención a veces de ser algo más presionante, no tratando realmente de hundirse mucho en la portería, y el balón, eso sí, lo manejábamos nosotros. Lo manejábamos en realidad sin llegar a obtener mucho peligro. Hasta el minuto 13, de hecho, no había sido de esa manera, en ese lapso de tiempo, ya digo, y es que en este minuto venía la ocasión de la volea desde la frontal del área de Güler, en un grandísimo cambio de orientación de Huijsen para Carvajal, y luego un buen centro de Carvajal pasado, en este caso, a la frontal del área, le llega a Güler, como digo, y la volea la pega también con bote en el césped y se va fuera. Posteriormente teníamos un disparo bloqueado de Tchouaméni,
que se va a córner, luego en ese córner el balón lo pone Güler y el balón le acaba llegando a Vinicius al segundo palo, que medio de tijera desde el suelo trata de meterla adentro y hasta en 2 ocasiones lo intenta y hasta en 2 ocasiones es Giuliano el que acaba evitando ese posible gol del brasileño. Luego posteriormente una grandísima presión del Madrid en el sector diestro acaba con un balón recuperado que le cae a Vini, a su zona más o menos, que se mete hacia adentro buscando el disparo al segundo palo. Su ejecución buscando esa zona alejada se marcha fuera, aunque no excesivamente desviado. Parecía que iba calibrando el pie, como finalmente en la segunda parte pudimos ver que lo había calibrado pero bien. Y lo que os decía de que las jugadas se daban de manera muy continuada, porque en el minuto 32 teníamos una ocasión en la que Fede Valverde acelera muy bien la jugada por dentro, juega con Tchouaméni, que estaba en la frontal de espaldas, porque se había provocado la acción en la que Tchouaméni había ido a esa zona, sirve al desmarque del uruguayo desde el sector diestro, que acaba buscando el pase final, pero que no termina de encontrar destinatario, y ahí es cuando llega el gol del Atleti. Julián baja a recibir y manda en largo a Lookman, Lookman que estaba 1 contra Rüdiger, ya que Carvajal en esa jugada, al que se le está achacando mucho que tendría que estar en esa jugada porque es el lateral derecho y pasa por esa zona, bueno, Carvajal estaba constantemente con Griezmann en esa acción, creo que lo hace bien, mañana analizaré la jugada, pero en principio creo que ha sido de esa manera, y en ese 1 contra Rüdiger ha esperado muy bien, ha temporizado muy bien Lookman, además ya había llegado la cobertura de Fede, en ese caso esperaba a Ruggeri, que le doblaba por el sector izquierdo. El lateral del Atlético ha metido el pase dentro del área, que toca de tacón Giuliano tras dejar clavado a Huijsen. Huijsen ha hecho un muy buen partido, por cierto, pero esta acción no considero realmente que sea culpa de Huijsen, sino que la acción de Giuliano es súper eléctrica, lo hace realmente bien y ya digo que lo deja completamente clavado, y además luego sirve de tacón de manera muy, muy cortita pero absolutamente precisa, dejando solo a Lookman, que luego define con tranquilidad ante Lunin. A partir de ese gol, ahí sí que el Atlético ya de bloque medio pasa un poco más a un bloque algo más bajo, se empieza a hundir todavía más, en tanto en cuanto, pues al fin y al cabo ya tenía el rédito que había ido a buscar y saben que es un equipo muy peligroso al contraataque, entonces podía en ese momento estar jugando con la ansiedad del Madrid de desplegarse con muchos jugadores, de tener un fallo en el pase, que han estado constantemente buscando eso, y de esa manera poder luego matarnos al contraataque. Afortunadamente no ha sido de esa manera. Luego además, en cuanto a nuestras opciones de ataque, pese a que Brahim estaba haciendo un muy buen partido entre líneas, estábamos muy en las manos de Vinicius, porque al final es el jugador, el elemento en ataque más decisivo, más determinante que tenías en ese momento en el campo, y como suele pasar en los derbis, como ha pasado en todos los derbis de hecho creo que este en realidad no es ningún tipo de excepción, Marcos Llorente le estaba ganando prácticamente todos los duelos a Vinicius. Marcos es uno de los jugadores que mejor pueden defender a Vinicius en cuanto a especialmente condiciones físicas, o sea, piernas largas, mucha aceleración en los metros iniciales, carrera larga sostenida, una muy buena capacidad de aceleración y de reacción, mete pierna fuerte, o sea, es un jugador muy muy complicado para que Vinicius le pueda sorprender. Sobre todo un Vinicius que ya no es tanto ese extremo de antes, o sea, es un jugador que sí, lógicamente va a seguir desbordando a los laterales que le pongas enfrente, pero con algunos le va a costar más. Y si encima Marcos Llorente no es solo que sea 1 contra 1, sino que tiene el 1 contra 1 y si se mete hacia adentro tienes muchas coberturas por dentro, entonces siempre se complica los derbis para Vinicius. Y antes de llegar al descanso teníamos un remate de Tchouaméni de cabeza a un centro de Carvajal cruzado y una opción de Arda Güler en el sector diestro, en este caso buscando el disparo al primer palo, un disparo extrañamente blando porque además ha tenido tiempo para armar el disparo y aún así ha sido blandito, aún así se le ha escapado a Musso y a punto estuvo de Fede de llegar a ese rechace. En una acción poco después se encuentran a Huijsen en el segundo palo y el español la cambia de palo, la busca al segundo, pero ahí no llegó un rematador. Vini era el jugador más cercano, pero no hizo ni el amago de saltar, también te digo. Si ahí intenta luchar ese balón, lo hubiera perdido de todas, porque ya sabemos que no son sus principales virtudes y además en ese caso la pugna lo hubiera perdido, sí o sí. Y en el descanso el Cholo quitaba a Lenormand por Jiménez. Supongo que sería por problemas físicos, porque si no, no hay quien pueda entender este cambio. Y la verdad es que el Atleti había salido mejor en esa segunda parte. Pero, sin embargo, lo que son las cosas, lo que son el cambio de dinámicas y tal, al final es el Madrid en 5 minutos le da la vuelta al partido.
Lo primero con una acción individual de Brahim dentro del área que acaba en penalti de Janko y finalmente en gol, ya que Vinicius se encargaba de transformar la pena máxima. Otra acción de valor gol que podríamos decir en la que ha participado Brahim. Ya sabéis que insisto mucho en esto porque creo que hay que valorarlo. Brahim está siendo importantísimo, no solo del juego, que sí, por supuesto, pero sí a nivel del marcador. O sea, desde que Brahim en este año, en este 2026, ha jugado en casi cada partido que ha salido al campo o que ha sido titular, siempre te ha aportado 1-2 acciones de valor gol. Veremos ahora qué rol acaba ocupando en el Madrid, teniendo en cuenta que vuelve Mbappé y vuelve Bellingham, y eso lógicamente va a cambiar un poco el equilibrio y los roles dentro de la plantilla, claro. Y en el 55 llegaba el gol de Valverde, una muy buena presión de Brahim tras haberle cortado el intento de regate orientado, que lo había intentado, lo había hecho bien Brahim, pero en este caso le habían cortado el regate, aún así ha presionado bien. Y con esa presión ha incomodado al jugador que metía el pase. De hecho, el pase no ha sido del todo bueno, ni mucho menos, especialmente teniendo a Federico por ahí. La piraña uruguaya hace honor al apelativo que le acabo de escribir y se come a Jiménez, aunque también he de decir que le favorece el rebote y en ese balón que le queda además absolutamente perfecto, acaba definiendo con el exterior ante la salida de Musso. Y aquí llegamos a uno de los tramos importantes del partido, podríamos decir, porque se empiezan a producir los cambios. Por parte del Atleti entraban Sorloz, Nahuel Molina y Nico González, por Griezmann, Ademola Lookman y Cardoso. Y por parte del Real Madrid entraban Trent, Alexander-Arnold y Mbappé por Carvajal y Thiago Pitarch. He de decir, aunque creo que no ha sido realmente relevante en el cambio, había obtenido una tarjeta amarilla casi segundos antes, pero ya digo que yo creo que hubiera hecho el cambio de igual manera. ¿Qué produjo este cambio en el Real Madrid? Bueno, el Trent por Carvajal, se entiende, ¿no? Lateral por lateral, pero el Mbappé por Thiago, obviamente, cambia la estructura del equipo. De hecho, cambió hasta el punto de que el Madrid pasó a jugar con 4-3-3, con Brahim y Güler de interiores. A nivel equilibrio es bastante cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta a Fede Valverde, que en ese caso lo tenía de extremo derecho, ¿no? O sea, quizá meter a Fede en el centro del campo le hubiera dotado de algo de mayor compactación a un equipo que en ese momento además iba ganando, ¿no? Pero, lógicamente, no es un cambio que te pida el partido, pero es un cambio que te ves obligado a hacer porque el que entra es Mbappé. Porque el que entra es un jugador que tiene que entrar. Y como tiene que entrar, no vas a quitar a Brahim y no quitas a Vinicius, pues en ese caso, pues cambias la estructura del equipo. Es así. Y con ese cambio de estructura, pues llega el golazo de Molina. Por supuesto, el gol es espectacular, el del lateral del Atleti de Madrid, que además hace 2 jornadas había metido un gol prácticamente idéntico desde el otro sector. Es decir, es un jugador que, bueno, pues igual que si Fede Valverde te la caza desde ahí, pues ¿qué vas a hacer, no? Pero en este caso no es solo un qué vas a hacer, sino que viene en parte producido por ese cambio que os acabo de decir. Porque en ese disparo de Molina, si os fijáis, Brahim no está tan cerca de lo que debería realmente estar. O sea, al fin y al cabo acaba disparando de manera sencilla, entre comillas, luego mete un zambombazo tremendo, pero el equipo no está todo lo compacto que debería estar y que si lo estuviese no tendría ese espacio Nahuel para poder ejecutar ese disparo. Brahim llega tarde a esa acción defensiva, cosa que seguramente Pitarch no hubiera llegado tan tarde, y sobre todo que cuando pasas de tener 4 en el medio a tener 3, pues los espacios lógicamente se amplían. Afortunadamente, poco después llegaba el golazo de Vinicius en el minuto 72, tan solo 5 minutos después, una progresión por dentro desde la zona diestra de Trent, que ha tenido buenos minutos, aunque ha alternado eso, buenas acciones con malas, aunque sí que le he visto por lo menos que estaba bastante metido a nivel mental, ha entrado al mismo ritmo mental que estaban sus compañeros, así que teniendo en cuenta que en teoría había sido castigado y tal, que es un jugador que además no lo está pasando bien, porque además se ha quedado fuera de la lista con Inglaterra y todo eso, que no es un competidor, como muchas veces digo, que si tiene algún problema, pues es eso, que a nivel mental está muy desconectado, pues oye, que haya entrado de esa manera al partido, por mucho que el partido estuviese para que entrase de esa manera, pues bueno, no tienes por qué darlo por hecho con estos jugadores tan especiales, ¿no? Podríamos decir. Y como digo, ha llegado a una zona de 3/4 de campo aproximadamente, apertura a Vini, que ha aprovechado que su defensor, en ese caso en el 1 contra 1, no era Llorente, en ese caso era Baena, lo ha roto, se ha metido hacia adentro, lo ha roto, no ha podido llegar a cortar la acción del brasileño, que la pega al segundo palo, absolutamente imposible para un Musso que aún así
yo creo que estaba un paso demasiado a su derecha. Creo que con un pasito, muchas veces, lo que os digo, de 1 metro, un paso, tal, no sé qué, creo que en este caso el portero, quizá a lo mejor para poder ver la trayectoria del disparo, muchas veces los porteros se colocan peor de lo que se deberían colocar si pudiesen ver toda la panorámica, todo el ángulo del disparo, ¿no? En este caso seguramente pues estaría tratando de buscar, pues eso, un hueco entre sus defensores para poder ver esa trayectoria. ¿Qué sucede? Que ahí, lógicamente, pierdes la ventaja en la jugada y además, pues Vinicius la pega con mucha violencia ahí al segundo palo. Seguían los cambios por parte del Madrid y salían al campo Jude Bellingham y Camavinga por Arda Güler y Brahim. Dos cambios en el que los jugadores que entraban no tienen nada, absolutamente nada que ver con los que salían. Dos cambios que, bueno, se podían entender teniendo en cuenta que, bueno, tienes que ir dando minutos a Jude Bellingham y además Camavinga para tratar de cerrar el partido a nivel físico, teniendo en cuenta que ya te acababas de poner de nuevo por delante y además teniendo en cuenta que ya estaba en el campo Vinicius y entraba Mbappé, pues y podías tener ahí un desajuste a nivel táctico. Creo que los cambios, bueno, pues, tenían su sentido, pero tampoco lo podemos terminar de ver, más allá de cómo hemos visto quizá a Jude Bellingham, que bueno, se le ve que está falto de ritmo, ha hecho sus carreritas y tal, pero se le ve que está falto de ritmo, pero el árbitro ha decidido cargarse el partido en ese momento con esa expulsión que os digo escandalosa para Fede Valverde. A partir de ahí, con el Madrid con uno menos, pues lo único que hemos podido tener ha sido algún intento de acción que pudiese cazar Mbappé y generar algo, que no lo ha hecho, algún, pues yo que sé, que forzase alguna falta o alguna acción individual, pero tampoco le podemos pedir muchísimo, ¿no? Ahora mismo no está en su punto físico ideal, ni mucho menos. Lo que me fastidia bastante es que teniendo en cuenta cómo estaba el partido, que estábamos con uno menos, que es un derbi, que estás jugando en el Bernabéu, que bueno, es simplemente un puntito más, ¿no? Que acabas de salir y que estás ganando por la mínima, pues quizá le podría haber exigido que corriese un poquito más, ¿no? Especialmente en los minutos finales en los que el Atleti de Madrid, pues eso, tenía el balón y pues eso, tratar de incomodar la llegada, por ejemplo, de los pases a las zonas laterales, que era lo que nos podía hacer daño, teniendo en cuenta que Soloz estaba en el área, de los centrocampistas que han ido moviendo el balón como han querido porque Mbappé se los estaba rascando a dos manos. Y en esos minutos finales pues hemos tenido ese disparo tremendo de Julián Álvarez al palo largo, casi a la cruceta. Nos hemos salvado de milagro. Tiene un golpeo espectacular desde esa zona, es el argentino. Poco después llegaba el cambio de Vinicius por Carreras. Entraba Carreras para jugar de lateral izquierdo y a Fran García lo ha colocado por delante de Álvaro. Un cambio que a veces hacía Xabi Alonso, lo que pasa es que, bueno, tenía mucho sentido que se hiciese en este partido, dado cómo estaba el contexto, el hecho de que saliese Vinicius. Además, teniendo en cuenta que había metido 2 goles, pues ya era el protagonista del partido, ya ha salido. En realidad, lo único que le ha cabreado del cambio a Vinicius es lo que estaba viviendo en el campo, que es esa expulsión de Fede, que estaba totalmente indignado como cualquiera, vamos. Y lo único que nos quedaba ahí era achicar agua y tratar de salvar como fuese la victoria. De hecho, en los últimos minutos pues ha llegado 2 paradas de Lunin, tampoco paradones, ¿vale? No hay que exagerar, pero sí que, bueno, 2 buenas paradas de Lunin y especialmente me quedo con la segunda. La primera es un remate de Sorloz en un centro de Ruggeri, que ya digo que me daba mucho miedo esa sociedad porque me parece que Ruggeri, siendo un defensor, no me gusta nada, pero tiene un centro absolutamente espectacular y lógicamente Sorloz es un jugador muy peligroso en ese aspecto y le había encontrado bien al segundo palo y la trataba de rematar a contrapié de Lunin, pero una buena estirada el ucraniano que encima blocó el balón, un balón que no era demasiado complicado ya que el remate de Sorloz en realidad era blandito. Por eso sobre todo me quedo con la segunda, que es un disparo lejano de Baena, que el disparo en sí tampoco entraña mucho peligro porque le ha intentado pegar con violencia pero no le ha terminado de dar mucha altura, pero sí que me quedo con que la ha bloqueado Lunin con mucha seguridad, encima un balón que casi que le llegaba justo el bote. Es uno de esos balones que perfectamente encima en una situación de tensión como puede ser ese último minuto, un partido tan tensionado como eso, como un derbi, estás ganando último minuto, como digo, eres el portero suplente además, estás con uno menos, achicando agua como puedes. Es el típico balón en el que perfectamente puede dar el bote, te pega en el pecho, hay un rechace y en el rechace te pueden marcar ese gol. O por lo menos, o bueno, o aunque despeje tu defensa, pero dejar esa seguridad de que haya bloqueado el balón me ha gustado bastante. Y ahí ya llegábamos al final del partido, por lo tanto, a 4 puntos del Barça, aunque bueno, yo no sé si importa realmente decir a cuánto estamos
o no del Barça, porque creo que los arbitrajes que estamos viendo, especialmente en las últimas semanas, tienen toda la pinta de que se han puesto manos a la obra y de que no nos van a dejar ni de coña poder ganar esta liga. Me parece peligrosamente, aunque no de manera tan exagerada, sobre todo porque no nos están haciendo perder puntos de una liga que tenemos ganada, como el año pasado, pero se parece mucho a esas 3 jornadas absolutamente dantescas del año pasado en el que nos robaron la liga, que teníamos ganada por 7 puntos de ventaja y en 3 jornadas nos quitaron todos los puntos de golpe. O sea, eso fue absolutamente escandalosa. Pues quizá no nos parece, ya digo, tan exagerada, porque al fin y al cabo ese choque mental de ir 7 por encima a ir por debajo es mucho mayor que este en el que quizá pues eso no te dejan de terminar de acercarte, de ir recortando puntos, ¿no? Quizá es eso, es un choque menor, aunque las trazas tienen toda la pinta. Y eso es todo, ese es el comentario de este Real Madrid 3, Atleti Madrid 2. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago, dejad en los comentarios qué opináis, bueno, sobre cualquier cosa del partido, sobre la expulsión de Valverde, sobre lo que absolutamente queráis, y nos vemos en el siguiente vídeo.